estábamos hablando sobre la hiperplasia, ¿no es cierto? Endometrial quística que sucede en perras que son medicadas con anticonceptivos, ¿cierto? Ahí podemos observar el aumento del tamaño de la musculatura del útero, ¿no? Bueno, microscópicamente ya les decía, vamos a hacer un conteo y vamos a ver que existe un aumento del número de células. ¿Por qué? Porque la hiperplasia precisamente se debe a eso. El aumento de tamaño se debe a que las células aumentan en número, pero no en tamaño, a diferencia de la hipertrofia. ¿Cierto? Y también hemos dicho que presenta numerosas capas aquellos órganos que tienen o que experimentan hiperplasia, ¿no? Bueno, para terminar, chicos, antes que se vuelva a cortar la señal, Doctor, vamos a referirnos a la está grabando. metaplasia. Sí. No puede grabar la clase, doctor. Ay, sí, chicos, es que como Recording se in corta cada progress. rato. Ya, ok, entonces la metaplasia, para terminar ese tema de los trastornos celulares, no es más que la transformación de un tipo de tejido en otro, como sucede con el tejido conectivo fibroso blanco que se convierte en hueso, ¿no? En otras palabras, algunos autores dicen que la metaplasia no es más que el cambio o la sustitución de aquellas células débiles, de aquellas células poco resistentes, por células más fuertes, más resistentes, ¿de acuerdo? Como sucede con el epitelio cuboide que se convierte a epitelio columnar, o el epitelio columnar que se convierte a epitelio escamoso estratificado, ¿cierto? O de tejido conectivo fibroso blanco a hueso, o de cartílago a hueso. Entonces, este tipo de cambios, ¿no es cierto?, de sustitución, de reemplazo de células débiles por células fuertes, se denomina metaplasia. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles son los factores que ocasionan una metaplasia? Fíjense que la irritación repetida y prolongada puede causar metaplasia, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando en el epitelio bronquial, cuando a nivel de los bronquios, en los pulmones, ¿no es cierto?, existen parásitos que están dañando el parénquima pulmonar y están presentes por mucho tiempo. Ahí, por ejemplo, podemos ver que el epitelio columnar cambia a epitelio escamoso estratificado, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las dirofilarias, los paragonimus, muestermanni, ¿no? Que son parásitos que se localizan en los pulmones, ¿no? Otro ejemplo, para que me entiendan mejor, la presencia de cálculos biliares, de piedras, ¿no? En este tipo de casos, ¿no es cierto?, las piedras están por mucho tiempo ahí en el conducto biliar que hacen que esa mucosa, que ese epitelio cambie de epitelio columnar, fíjense, de epitelio columnar escamoso, cambia a epitelio estratificado. ¿De acuerdo? Ahora, otro ejemplo, la irritación repetida y prolongada de superficies serosas, ¿no? Por ejemplo, a nivel del peritoneo, en caso de una peritonitis, ¿no? En este tipo de situación, fíjense, se ve que el epitelio escamoso simple, que es a consecuencia de la patología que es la peritonitis, cambia a epitelio cuboide, ¿no? Y el columnar puede cambiar a epitelio escamoso estratificado. Fíjense los cambios que ocurren cuando hay una irritación repetida y prolongada. ¿De acuerdo? Otra causa, los trastornos endocrinos. ¿De acuerdo? Acá hace referencia a la presencia de tumores, por ejemplo, a nivel de la glándula mamaria, en las perras, ¿no? Y también puede ser causada por trastornos endocrinos, ¿no? Lo que ocasiona una metaplasia. Los tumores que están presentes o que afectan las células de Sertoli a nivel de los testículos también producen metaplasia, ¿no? Producen un epitelio escamoso estratificado. Entonces, fíjense, ahí sigue cambiando, ¿no es cierto? Por último, los trastornos nutricionales. Y aquí vamos a hacer referencia
a la vitamina A, ¿no es cierto? La vitamina A, a ver, los que van a exponer la próxima clase de la vitamina A, nos van a dar a entender la importancia que tiene esta vitamina, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay deficiencia de vitamina A, fíjense que ocasiona una metaplasia, es decir, que el epitelio del órgano, que es del órgano afectado, que es cuboide o puede ser columnar, cambia o puede cambiar a epitelio escamoso o estratificado, ¿no? Se observa generalmente a nivel del esófago en las aves de corral, ¿no? Les comentaba eso hace rato y creo que se cortó precisamente ahí. Las aves que tienen en su dieta deficiencia de vitamina A, con seguridad que vamos a observar este tipo de patologías a nivel del esófago e incluso la laringe, ¿ya? Bueno, entonces esas son las principales causas o los factores etiológicos que ocasionan una metaplasia, ¿de acuerdo? Bien, macroscópicamente, ¿qué vamos a observar? Macroscópicamente, ¿no? Vamos a observar, obviamente, la presencia de una estructura que nada tiene que ver en ese lugar donde está. Es decir, vamos a observar la presencia, por decir, de cartílago, hueso, epitelio cuboide o columnar, ¿no es cierto?, en una localización anormal, en un lugar que no tiene que estar, ¿no es cierto? Y acá precisamente dice, ¿no?, un cambio en el epitelio de columnar a escamoso, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a darnos cuenta? Porque definitivamente va a cambiar ¿qué? El color. Fíjense, el color del área afectada va a tornarse de color blanco, blanco amarillento, gris o amarillo. ¿De acuerdo? Fíjense la imagen. En esta imagen quiero mostrarles, ¿no?, el conducto biliar, pero fíjense, ¿no? Hay muchos cálculos biliares, muchas piedras, ¿no? Entonces, la presencia de estas piedras hacen que este epitelio cambie, ¿no es cierto?, de columnar a escamoso o de columnar a escamoso estratificado, etc. Y a este cambio se denomina metaplasia. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Se está entendiendo? Bueno, y para terminar, vamos a ver la microscopía. Microscópicamente, ¿qué vamos a observar en ese órgano afectado con metaplasia, ¿no? Fíjense que la identificación histológica de la metaplasia básicamente se va a basar y va a depender, ¿no es cierto?, del hallazgo de un tipo de células que nada tienen que ver en ese lugar. Por decir, si en este conducto biliar que está compuesta por células cuboides, por ejemplo, ¿no?, por células cuboides encontramos células estratificadas, entonces ya ahí podemos darnos cuenta de que estamos hablando de una metaplasia, ¿cierto? Muchos autores sostienen de que la metaplasia, chicos, funciona como un mecanismo protector, porque fíjense que al principio hemos dicho que es el cambio de células débiles por células más fuertes, ¿no es cierto? Tal cual lo es el epitelio escamoso estratificado, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando sucede esta metaplasia, muchas veces este tejido fuerte o estas células más resistentes pueden derivar o terminar en malignidad, pueden terminar siendo tumores o cánceres malignos, ¿ya? Bueno, chicos, ¿se ha entendido? Con eso de la metaplasia estaríamos terminando los trastornos celulares. Chicos, ¿alguna pregunta? Chicos. Bueno, si no hay preguntas, entonces con eso, repito, estaríamos terminando el tema, el capítulo número 1, ¿no? Y el primer examen va a ser hasta acá, ¿sí? Una vez que se solucione en la plataforma, vamos a dar nuestro examen, ¿no? O si quieren, podemos dar examen por otra forma, de otra manera, si ustedes quieren. Chicos, ¿tienen la palabra? Hola. Doctor, Recording stopped.
En caso de que no se habilite la plataforma, tal vez podríamos dar por Drive, por Google Drive.